Ya, dicho eso, me voy a meter de lleno en el tema del plan de coordinación y gestión del riesgo de desastre. En el ejercicio de trabajo que nosotros hemos venido realizando, hemos tenido anteriormente 3 sesiones donde hemos desarrollado una serie de acciones y trabajos aquí, y ustedes también en sus casas han reportado, en sus oficinas han reportado información. Lo primero que hicimos fue un análisis de riesgo donde revisamos las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades que tenían cada una de las organizaciones, y también de las amenazas y de las vulnerabilidades que existían en el territorio de la provincia de Quillota. Luego hicimos un mapa de actores, ¿ya? Hicimos una identificación de actores y también hicimos una relación entre esos actores. ¿Se acuerdan que empezamos como en estos plotters grandes, empezamos como a identificar quiénes debían estar en qué ubicación, si eran actores estatales, en la escala nacional, en la escala local, en la escala regional, y empezamos como a organizar este puzzle. Luego de eso hicimos esta relación entre los actores, valga la redundancia. Ese que está ahí en blanco no lo hemos hecho, que lo vamos a hacer hoy. Posteriormente a eso hicimos un análisis de recursos y capacidades. ¿Se recuerdan que en la sesión pasada le entregamos unas hojitas donde estaban como qué tenía cada una de las instituciones? Y hicimos también en estos plotters, en estos papelógrafos impresos, revisamos en qué escala debían ir y cuáles eran los recursos que podían aportar y cuál era el capital físico y qué herramientas tenían para un eventual plan de coordinación para la gestión del riesgo de la provincia. En ese escenario ya nos queda solo este y este, que lo vamos a hacer en la próxima sesión, que es el último paso para determinar el fundamento del plan de coordinación. Hoy día vamos a ver lo que son los grupos de acción y vamos a hacer un ejercicio final sobre los grupos de acción. Pero antes vamos a mirar a los antecedentes de un plan de coordinación, y aquí les voy a pedir mucha atención. La gestión del riesgo de desastre, la famosa GRD, ese concepto GRD es un concepto que ustedes se van a dar cuenta que poco a poco va apareciendo en la discusión política, en la discusión social, va apareciendo donde uno va. Hoy día se está hablando de gestión de riesgo de desastre. Pero ¿qué es la gestión del riesgo de desastre? En algún momento ustedes lo revisaron en las primeras sesiones. Vamos a hacer un pequeño repaso hoy día. La gestión del riesgo de desastre se puede considerar básicamente como un proceso en una línea de tiempo para atender desastres naturales y también desastres desarrollados o propiciados por el hombre, que se llaman de carácter antrópico, de hombre. La gestión del riesgo tiene 3 momentos. Lo más importante de comprender la gestión del riesgo es la temporalidad, el tiempo. Tiene un antes de un desastre, tiene un durante un desastre y tiene un después de un desastre. ¿Qué significa? Antes es cuando no ha sucedido absolutamente nada, pero sabemos que existe una amenaza o sabemos que pudiese suceder algo en algún lugar eventualmente, y el durante significa que el hecho se consumó y por lo tanto sucedió. Y el después, valga la redundancia, es lo posterior a lo que sucede en un desastre. La gestión del riesgo contempla una serie de acciones. ¿Qué son acciones? Básicamente son actividades, proyectos y intervenciones respecto al trabajo sobre un desastre. Trabajo que está fundamentado en distintos tiempos, antes, durante y después. ¿Ya? El antes trabaja la prevención de ese desastre, la mitigación, la preparación para la respuesta y la preparación para la recuperación. Básicamente, ¿qué significa esto? Es que tenemos un diseño y una planificación que se anticipa a la gestión del desastre en sí misma. Esto es súper... ¿Cómo lo ejemplifico? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo conozco de un... Voy a hablar del tema de la sequía, que es un tema bien interesante. Si yo sé
que vamos a tener un problema de sequía, un eventual riesgo de desastre de sequía. ¿Qué acciones debería yo hacer para que ese riesgo no llegase a suceder? Primero, ¿a alguien se le ocurre algo? Controlar los pozos. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo una prevención. Estoy teniendo una acción de prevención frente a esa situación. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Construcción de embalse. Perfecto. También estoy hablando quizás también de prevención y también una preparación para la respuesta. O sea, estoy como haciendo bancos de agua, como en el fondo para prepararme para una eventual situación de desastre o de riesgo, que también podríamos llamarle así. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Conocer la dependencia hídrica. Ya, perfecto, conocer la dependencia hídrica. También tener quizá un sistema, un plan de gestión hídrica. ¿Ya? Lo otro que podría ser, lo que pasa es que ¿quiénes son los que nos alimentan con agua? Algunos estamos con pozo y otros estamos con río. ¿Ya? Entonces, al faltar el agua en el pozo, haber una opción, si acaso puede haber otro pozo. Perfecto, eso podría ser también un proceso como de mitigación, como comprender cómo yo también me mitigo un evento para poder solventar otro. Esto básicamente significa ir como fusionando, mejorando las condiciones de uso, haciendo un equilibrio. ¿Ya? El durante es básicamente cuando la acción ha sucedido, cuando ya no hay nada que hacer, cuando la sequía ya llegó y no tenemos problemas con el recurso hídrico. Entonces, tenemos dos acciones, una de respuesta y una que se llama de acción humanitaria. Esto es mucho más visible, mucho más tangible, no sé si en la sequía, pero sí, por ejemplo, en un evento como un terremoto. Es mucho más tangible, porque yo tengo ciertas acciones de respuesta preparadas. Por ejemplo, tengo un plan de evacuación listo, tengo un sistema de alojamiento preparado, tengo reservas de alimentación. O sea, me preparo de manera tal que cuando llega el evento ya tengo la capacidad de respuesta y responde de manera satisfactoria al evento. En el caso de la sequía, una respuesta sería básicamente tener un plan de contingencia para suministrar agua, por ejemplo, a comunidades que no tengan esa agua. Tener un plan de emergencia. El problema en ese caso es que habría que ver el agua se echa a perder con mucha facilidad. Sí, pero también eso podría estar en la prevención. Quizás yo podría observar qué cosas en una respuesta podrían suceder o no suceder, o fallar o no fallar. Eso yo lo podría preparar, valga la redundancia, en la preparación. Otra cosa que es la acción humanitaria. La acción humanitaria básicamente es la intervención directa. Por ejemplo, si hay un lugar donde ya no hay nada que hacer y hay un evento de sequía donde ya... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Donde no tenemos ya ninguna posibilidad de hacer gestión del recurso hídrico, no tenemos nada, ya estamos en un plano de desolación, ¿ya? Bueno, en este momento estamos con escasez de agua. Pero están con escasez, pero no están, esto no es, a ver cómo explicarlo, no estamos en el desierto del Sahara en el fondo, aún no llegamos a esa condición extrema. En el caso de la condición extrema, acción humanitaria significa desplazar a esas personas, llevarlas a otro lugar, habilitarlas en otro territorio, darles la asistencia que corresponden en el caso de una sequía. Esto es mucho más tangible, por ejemplo, en los casos de riesgo de desastre de incendio forestal, por ejemplo. Esto es muy palpable cuando se queman las viviendas. Esto es mucho más tangible en ese evento. O cuando tenemos problemas con los terremotos. Ustedes no tienen zona costera, ¿no alcanzan a tener zona costera? ¿Sí? Ya. Tenemos zona de Quillota que es inundable. Perfecto. Hay que desplazar a las personas. La acción humanitaria es siempre durante la emergencia. Esto, mucho más gráfico, es cuando actúa bomberos, cuando actúan los sistemas de salud, cuando se accionan todos los dispositivos en torno a una situación de desastre. ¿Ya? Generalmente uno esperaría que en ese contexto fuesen lo mucho más prolijo posible y lo mucho más
eficiente posible para que los daños sean lo menos posible. ¿Me explico? Y después de eso, el después de un desastre se llama, o se le puede llamar también reducción de la vulnerabilidad y recuperación sostenible. Nosotros de PNUD le llamamos de esa manera. Pero básicamente el después se le llama a un proceso de recuperación. Un proceso de recuperación, ¿qué significa? En un caso de sequía, vuelven a surgir las aguas, las napas. Es que el problema, en caso de terremoto, Sí. la inestabilidad del pozo es que se puede ensuciar. Entonces el descanto de las aguas tienen que bajar como para poderla hacer potable de nuevo. Perfecto, pero en un proceso de recuperación, ¿qué acciones yo debería tomar en cuenta para hacer un proceso de recuperación como el que usted dice? Debo invertir, mejorar las condiciones de infraestructura, debo desarrollar acciones en el territorio específicas respecto quizá a la gestión hídrica, al uso, a la tecnología que vamos a implementar en los pozos de agua o en los afluentes. Lo otro son los cortes de luz, que las bombas andan con generadores demasiado grandes, entonces no todas las cooperativas tienen la facilidad. Entonces, en vista de una emergencia, un corte de luz, independiente que a veces tenga el agua o se puede limpiar en un rato, por decir horas, si no hay luz. Pero en ese mismo contexto, pero por ejemplo, el problema no es el desastre, sino el problema es cómo se gestiona. Y ahí viene de nuevo el concepto de la gestión del riesgo. Porque, muy bien el ejemplo que usted da, porque en algunos, nosotros, este es el momento crítico, por eso está en rojo. Ahí es donde salen todos corriendo para todos lados y no saben qué hacer en el fondo. En un proceso de gestión de riesgo lo que se busca es que no suceda eso, sino que nosotros tengamos ciertas claridades. Y en el proceso de recuperación, que es bien interesante el proceso de recuperación, uno evalúa lo que falló. ¿Qué falló? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? La prevención. Porque uno puede, valga la redundancia, uno puede tener prevención, mitigación, preparación de la respuesta y un proceso de recuperación, pero en el momento de un desastre puede ser que todas las acciones que nosotros implementamos hayan funcionado en un 60% y no en un 100%. Por lo tanto, nos quedan acciones por tener una recuperación y volver a reducir esas vulnerabilidades, volver a reducir ese 40% que no logramos satisfacer en el fondo, poder volver a resolverlo. Por lo tanto, el después siempre es importante. El después de un desastre, paradójicamente, aunque ustedes no lo crean, no, es la realidad. Dichato, voy a poner el ejemplo. Dichato antes, durante y después. Si yo hago un análisis así bien básico, ¿cuándo estuvo mejor Dichato? ¿Antes, durante, por supuesto que no, o después del evento? La inversión en infraestructura, las mejoras de las condiciones de la vivienda, el acceso a la inversión en el turismo, a la recuperación económica. O sea, ellos tuvieron una oportunidad frente a una situación dramática, por supuesto, que tuvo una respuesta y una acción humanitaria intensa, pero después ellos tuvieron una oportunidad. Y esa oportunidad se dio efectivamente en el proceso de reducción de la vulnerabilidad y en el proceso de recuperación sostenible del territorio. O sea, si nosotros tenemos un buen plan de gestión de riesgo de desastre, la idea es que esto sea lo menos traumático posible. Porque aquí está el tema, aquí. Que esto sea lo menos traumático posible y salgamos rápidamente, que tengamos los menos costos en este momento. ¿Para qué? Para que después, en el proceso tanto de recuperación y volver a la prevención, porque esto es cíclico, esto no es lineal, esto es como cíclico, esto siempre está como el eterno retorno, uno siempre vuelve, el antes, el después, el durante, es como la vida. Pero básicamente, en esta etapa del después, es donde hay que tener como lo que se llama lecciones aprendidas. Uno tiene que ser capaz de aprender de los errores. ¿Y dónde? Aquí se planifica todo, aquí se pone a prueba y aquí se mejora. ¿Se entiende? Por favor.
última, bueno, viendo el ejemplo, ¿tu chato del instituto está preparado para los exámenes? Yo creo, esta es mi opinión, yo creo que Porque las construcciones están donde... sí, es que estructuralmente uno podría tener una opinión radical, moderada o laissez-faire. Pero es que a lo mejor las alertas de ahora son diferentes, porque a lo mejor como no habían tenido la situación, antes no había quien alertara o... Yo creo, por eso lo que yo les comentaba es un segundito. Está medio raro, sí, perdón, está eso. ¿Se ve bien si estoy? Ya. Yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que ellos están mejor preparados. La amenaza existen igual, siempre van a estar. Están mejor preparados. ¿Que redujeron vulnerabilidades? Sí, pero ¿qué uno esperaría de una posición mucho más radical? Uno diría que no volviesen a habitar en la costa, por ejemplo. Y uno va a Dichato, yo he estado ahí hace poco, y están ahí al frente. Lo que ahora tienen, que no sé si han visto las fotos, que es como bien chistoso, que le hicieron unas casas sobre unos, ¿cómo se llaman estos? Palafitos, como de 2 metros. ¿Ya? Y lo que hizo la gente fue construirse abajo la casa. Y pusieron estacionamiento. Eso no está bien, eso no es un proceso de aprendizaje, efectivamente. Pero el sistema de evacuación de aguas que se puso al costado de la playa es bien interesante, es un muro de contención que tiene un sistema de evacuación. No sé cuánto va a resistir, pero sí es una medida de mitigación y también que va enfocada a la recuperación. Por favor. Como curiosidad, ¿qué mitiga, qué prevención se está haciendo con respecto a la sequía acá en la provincia? ¿Hay acciones de prevención? O sea, yo te mentiría si que conozco hacia cabalidad lo que se está haciendo, pero por ejemplo, conozco los planes que tiene el Ministerio de Agricultura y la CIS para estos temas. Tiene trabajo directo con los agricultores para el tema de implementación de tecnología para mejorar su sistema de regadío. Y eso es evidente, hay una inversión millonaria hace muchos años respecto a eso. Ahora, que la utilicen, eso es otra cosa. Por eso digo, que hay acciones del Estado respecto a esto, que uno no las puede negar. Ahora, que sean suficientes, tampoco lo sé, no te podría dar una respuesta, pero sí conozco asociaciones, fundaciones, ONG que se dedican a la gestión del recurso hídrico en varios lugares del país y al trabajo con los APR. Hay inversiones de trabajo directo con los APR, de mejorar la infraestructura, de mejorar sus condiciones de extracción de agua, de control del agua, que es un tema bien interesante, ustedes lo deben conocer mejor que yo. Bueno, lo que pasa en este momento es que nosotros, el gran enemigo de las cooperativas, de la zona de acá, desde Ijuela parece que es el agua que está extrayendo el PAL, porque él lleva una matriz puesta, entonces esa agua en realidad nadie la puede tocar. Entonces de repente el que se encuentra con esas propiedades o con esas, porque las leyes de agua son como sí, bien radicales, como bien españolas, entonces como nosotros como que nadie nos defiende en sí a una prevención, nos dan proyectos, eso sí, no puedo desconocer, yo creo que también hay proyectos, pero por ser hay proyectos que conectan solamente una parte, no otra, porque nosotros tenemos 2 pozos, pero no hay un proyecto que conectar esos 2 pozos con un nuevo estanque para que nosotros tengamos una seguridad de poder administrar el agua sin problema. Las necesidades son infinitas siempre, ojo, yo siempre lo he dicho, las necesidades son infinitas, los recursos escasos y las acciones se van dando en el tiempo. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que todo tiene que ver con cómo hemos avanzado de a poco hacia la sostenibilidad. Aún no podemos hablar de un sistema sostenible como país, no lo tenemos en nada, pero de a poco estamos incorporando el chip. Pues sabemos antiguamente el tema de gestión hídrica, el tema de los canales de regadío, el control del agua, eso jamás se pasó por la mente de que íbamos a tener problemas con el recurso hídrico. ¿Cuándo?
Pero la situación ahora es grave. Sí, es grave, pero esto es de los últimos 10 años. Pero anteriormente los canalistas, la asociación de canalistas del Maipo, que es la más conocida y la más grande, o sea, regaban una lechuga con 3.000 litros de agua diaria. Entonces era como... ¿Cómo? Ahí, hoy día se ha entendido de que ya no se puede hacer eso. O sea, abrían los canales así como... Era un chiste, ¿no? Y eso también es responsabilidad de ellos. Por eso, todo esto ha ido evolucionando. No nos hemos quedado en el pasado, o sea, hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando. Tenemos aún muchos desafíos. Por lo mismo, esta mesa, lo que trata, es para trabajar esos desafíos. Por eso, nosotros, ¿dónde estamos hoy? En el antes, ¿cierto? Siempre en el antes. Santa. Si bien es cierto, yo pienso, es una opinión muy personal, yo creo que en este caso el Estado de Chile, sabiendo que nosotros somos un país sísmico, que estamos siempre en riesgo de muchas cosas, no solamente de terremotos, el Estado, como usted lo dijo recién, ellos están, ¿no es cierto?, ahí, hay dinero, hay para ir reparando, ¿no es cierto?, después la catástrofe, como explicó del Chaco y todo. Pero el gran problema se suscita en nuestra sociedad, que al final todo sale de nosotros mismos, porque los dineros no son derivados a lo que se deben derivar. Pongo un ejemplo, el valor específico de la benzina, todavía lo estamos pagando después del terremoto del F20, no, antes del terremoto anterior del F-127. Y todavía nosotros estamos pagando ese impuesto, en consecuencia que el Estado de Chile recibe, ¿no es cierto?, por la minería, por todo lo que tenemos, porque este país es muy rico. Y lo que pasa es que las platas se van hacia afuera. Entonces la problemática que tenemos como sociedad, que siempre somos los afectados nosotros, los usuarios, el simple usuario. Y les voy a poner otro ejemplo ahora nuevo. Hay un proyecto, ¿no es cierto?, de gobierno para subir pensiones y todo, un 4% que va a pagar el empleador y todo. Mentira, al final, ¿qué va a hacer el comerciante? Va a subir los impuestos y vamos a pagar nosotros ese 4%. Y esa es la mala política que tenemos en nuestro país, por eso no avanzamos. Y podemos seguir haciendo mesas de trabajo. Es verdad que hemos avanzado. Pero tenemos muchos... Hemos avanzado muy poquito. Pero esa es la realidad. Tenemos muchos desafíos. Yo, contarles que por experiencia personal, en algún momento uno va a los países desarrollados, cree que los países desarrollados están preparados para temas de desastre. Y yo le voy a decir que no están preparados. Me tocó ir a Italia a ver la gestión de riesgo a matrice del terremoto de agosto, el 26 de agosto, del año 2016. Y resulta que el Estado italiano, una comunidad donde viven 3.000 personas, nunca había invertido en gestión de riesgo, nunca había hecho nada. Eran casas que tenían 400 años de historia. Entonces ustedes imagínense el terremoto fue de 5.7 y se cayó todo, un 5.7. O sea, para nosotros un chiste es un 5.7. O sea, para ellos. Y la inversión que tuvo que desembolsar el Estado italiano para gestionar ese riesgo en una comunidad de 2.000, 3.000 personas fue de 6.000 millones de dólares. Imagínense el costo de un proceso de recuperación. 6.000 millones de dólares. Es una cantidad de recursos como para un proceso de recuperación. Solo para un proceso de recuperación. Si ellos hubiesen... Hay unas teorías que dicen, si yo hubiese invertido anteriormente a ello y hubiese hecho un proceso de mitigación, prevención, si hubiese fortalecido esas viviendas, si hubiese tenido sistemas de evacuación acorde a la realidad del territorio, si hubiese tenido un sistema de emergencia, de evacuación inmediato, hubiera evitado las pérdidas de las vidas humanas, hubiera
hubiera evitado la pérdida de la infraestructura básica, que eso eran las escuelas, los hospitales, hubiera evitado un montón de cosas. Y el costo de eso era de 600 millones de dólares. O sea, no, mucho menos, el 10%. Entonces, si yo se lo llevo esto a un economista y le digo, le explico que trabajar en gestión de riesgo de desastre nos evita una inversión futura en la recuperación, que es mucho más cara y es mucho más que afecta aún más a un territorio. Imagínese un municipio que pierda toda su infraestructura por un incendio. El proceso de recuperación, ¿cuántos años duraba? Promedio 8 años. O sea, es una verdadera catástrofe, como está bien dicha la palabra. Entonces, todas las acciones, que pequeñas sean, van enfocadas a mejorar incluso sobre todo las condiciones de vida de las personas de ese territorio. Una consulta, Jorge. Por favor. Acá, por ejemplo, en la provincia de Quillota, tenemos problemas de sequía. Pero vemos que siguen destruyendo bosque nativo y los cerros para plantación. Vemos el caso de Betón. Ya la gente no tiene agua para el consumo humano. Perdón. Entonces, ¿está realmente el Estado de Chile preocupado en prevenir? Acá, por ejemplo, Quillota, y más se está viendo ahora, está en Nogales, que los cerros están desapareciendo bosques nativos para ir colocando plantaciones. Desaparecer bosques nativos significa menos disponibilidad de agua, daño a los microclimas, todo. Y al final, al hacer plantaciones, esas plantaciones necesitan más agua. Y lamentablemente el agua se la quitan a la gente. Y después la gente hay que andarse entregando el camión de aljibe. Entonces yo no veo una política país para el tema de la sequía. Solamente cuando están muy afligidos, como alguien por ahí comentaba, los camiones de aljibe pasan a ser una emergencia, para ellos son normales. Entonces ahí yo creo que no falta, o sea, debería haber una política que ya prohíba, o sea, la explotación de los cerros, la eliminación de bosques nativos, o sea, ya todo lo que se ha plantado y tenemos escasez de agua y vemos que la cosa no va a mejorar. O sea, yo creo que estamos fallando gravemente en lo que es la prevención. Sí, por supuesto. Y yo creo que más que es un problema global igual, yo creo que es un problema a nivel de mundo en el fondo. Hoy día, y esto tiene que ver mucho con la conciencia humana, o sea, en el fondo, el Estado hoy día tiene una ley medioambiental. Una ley medioambiental que establece una serie de condiciones, y que es bien interesante cuando uno la analiza, y están los tribunales ambientales, se han generado una serie de espacios como para tratar la temática. Y está el Ministerio del Medio Ambiente, la CONAF tiene un sistema de reforestación nativo, hay inversión pública. ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que uno tiene que entrar como al ADN de los individuos. ¿Por qué? Porque si yo establezco solo leyes prohibitivas y no tengo la capacidad de controlarla, porque ese es otro tema. ¿Cómo controlo? ¿Cómo genero el control? Quizás a través de la denuncia, pero tengo que hacerme responsable de la denuncia. Si denuncio un hecho, tengo que llegar en el fondo hasta el final, pero ya el daño, como tú lo planteaste, ya fue. No sé si me explico. Entonces, por lo tanto, todos los procesos, todos los ODS de lo que plantea el PNUD, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van enfocados a los estados, pero también a la conciencia humana, ciudadana. Porque si no, es ley muerta. Son palabras, son documentos, son explicaciones que no se hacen ver por las personas. Si todo parte por la conciencia del individuo, va a tener un impacto social. Si no tiene el individuo una conciencia, y yo lo normo, le doy leyes, al final vaya a generar vaya a tener leyes para todo, pero no vaya a tener capacidad del control de esas leyes. ¿Cómo velas por ese control? Entonces el espíritu
de los ODS y los espíritus nuestros, en el fondo es llegar a la persona humana, la conciencia de la persona humana, que se entienda la oportunidad de que efectivamente tenemos que mejorar nuestras condiciones socioambientales, que tenemos que avanzar en un diálogo democrático, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, que tenemos que superar la pobreza. Y ahí uno va analizando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se va dando cuenta lo que plantean. Y todo esto va de la mano de lo que llamamos la gestión del riesgo también. Sí, pero encuentro... Por favor. Yo encuentro Sí. que usted dice que tenemos que tener conciencia del ser humano, pero el Estado no tiene conciencia con el ser humano, porque el Estado financia para plantar los cerros, con subsidios del Estado. Entonces, ¿qué conciencia tiene el Estado? ¿Qué le queda al civil como nosotros que estamos optando por el comunal nativo? Es que ¿Ese es como burocrático lo que se está sí, diciendo? es que lo que pasa es que uno podría, esto ya es como ya me estoy saliendo del tema, pero quiero aterrizarlo en una cosa. El Estado es algo tan complejo de comprender, pero esto en el mundo, esto no es Chile, esto pasa en el mundo. Efectivamente, por un lado se promueve ciertas acciones y por el otro lado se contradicen ciertas acciones. Pero esto es la lógica del mundo. El mundo funciona así, con tensiones. Porque, Sí, porque lo que pasa es que Sí. disculpe, lo entiendo muy bien lo que quiere decir ella. Lo voy a abordar de la siguiente manera. Sabemos que la problemática de la sequía y otras del medio ambiente son planetarias. Lo lógico cuando se plantea así, cuando todos tienen la culpa, nadie tiene la culpa. No hay responsabilidades, o sea... el marco, lo podemos ver ahora, ¿no? Es que eso, me quiero meter en ese tema. Está este paradigma de que, claro, hay contaminación, hay un hoyo en la capa de ozono, todos tenemos la culpa, pero ¿quiénes son los responsables? Todos. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, porque somos todos, ¿cierto? Y acá yo creo que un poco va a sentar un poco la situación y hay una cuestión histórica donde hubo una dictadura y la dictadura dejó la embarrada en la legislación chilena. Y ahora tenemos una constitución permisiva que genera una cantidad de consumo de agua tremendamente insultante para las comunidades, porque millones de litros en un día, una empresa, sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción, sin ninguna política de Estado que haga algo. Y claro, es complejo a lo mejor decir, ya, esto hay que ordenarlo, sí, pero hagámoslo, tenemos 200 años ya. Y lo que está sucediendo, las cosas que se están haciendo para poder subsanar eso, son por las mismas comunidades que, discúlpenme, están haciendo caca en bolsa. Entonces, discúlpame Jorge, pero reducir esto aquí es una cuestión planetaria, es un poco... Veámoslo, porque es parte de la discusión que nosotros deberíamos tener y me parece bien que se plantee esa inquietud en un espacio como este. Ahora, el marco normativo de la gestión del riesgo de desastre, para que se entienda, para que entendamos la ley, lo que está detrás, ya dejemos lo que pensamos, ya hay una discusión, primero hay una discusión planetaria, ya hay que partir por los marcos internacionales que promueven la reducción del riesgo de desastre, así se llama. Y hay una serie de discusiones que no nacen, nacen desde los estados. Desde la discusión desde los estados. Y aquí está el famoso marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030 de las Naciones Unidas. ¿Lo han escuchado hablar del marco de Sendai? El marco de Sendai es una especie como de conferencia mundial donde se reúnen todos los países que participan en el sistema de Naciones Unidas, 166 países, donde están todas las grandes potencias como Estados Unidos y en los países más chiquititos como Bolivia, que participa como miembro invitado. ¿Suena un celular? Perdón. Sí. Sí, por favor. Ya, en ese contexto se reúnen todos estos países y empiezan a hablar de gestión del riesgo de desastre. Pero esto parte hace muchos años. Esto parte en la década de los 90 más o menos. Y con el primer encuentro que se llama Yokohama. Los japoneses siempre han sido los que han como metido el bichito respecto al tema de desastres, porque los japoneses viven entre volcanes, entre terremotos, entre tsunamis, entre desastres nucleares, viven en el desastre.
Y ellos hacen una conferencia que se llama Yokohama, donde reúnen a todos los países del mundo y empiezan a hablar de desastres. La primera vez, año 91, por ahí, hacen un marco de acción y dicen, ya comprometámonos a trabajar en la gestión del riesgo de desastre. Esto es muy nuevo, esto tiene 30 años más o menos. Y tiene una primera implementación que fue, bueno, que los estados que son partícipes, que se meten en esta conferencia de Yokohama, todo es voluntario. Es con voluntad, con buena disposición, porque además esto hay que meterle lucas, pues si no es gratis. O sea, hay que meterle lucas, hay que meterle inversión, etc. Después pasaron 10 años y se volvieron a reunir para ver cómo había funcionado este plan de Yokohama. Y dicen, ¿sabéis qué? Nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y es una lista completa. Y crean otro plan que se llama de Hyogo, protocolo de Hyogo. Y el protocolo de Hyogo también establece una serie de acciones para la gestión del riesgo de desastre. Y le dice a los países, a los estados, le dice, asóciese, haga caso a este protocolo. Estas son las acciones que nosotros promovemos. Pasan 10 años, porque era como cada 10 años que se juntaban. Y se vuelven a juntar 10 años después, el 2015. Y crean el marco de Sendai. Todo esto en Japón. Yokohama, Hyogo, Sendai. Chile participa, suscribe el marco de Sendai, lo firma, se hace parte del marco de Sendai, más casi como no son todos los países, creo que son como 154 países que se adscriben al marco de Sendai. Y el marco de Sendai dice por primera vez algo. Y esto es el 2015, Andrés, ojo, y esto es en el mundo, que dice, ¿quién es el responsable de la gestión del riesgo? Por primera vez dice, los estados son responsables de la gestión del riesgo de desastre. No dice las comunidades, no dice las empresas, dice los estados. Ojo, cuando yo digo los estados, yo estoy diciendo que frente a una eventual situación de desastre, el estado es el primer responsable. Lo dice el marco de Sendai. Pero además dice que los estados, hay algunos estados como el estado alemán, que es dueño del 40% de su país, o sea, y que ronca. O sea, ¿alguien le puede decir algo a la canciller Merkel? Nadie en Alemania. El Estado chileno es chiquitito, su capacidad de acción es pequeña. Algunos dicen que tiene un nivel de impacto como en el 8 o 9% de la población real. El resto está en los privados, el 92%. Entonces hay ciertas responsabilidades que uno asume, por lo tanto Sendai dice, es el Estado el responsable, pero también tiene que hacerlo de la mano de algo que se llama la gobernanza. La gobernanza, ¿qué es la gobernanza? Involucrar a la sociedad civil, a las comunidades, involucrar a las empresas, involucrar a todos los actores que quieran trabajar en función de la gestión del riesgo y integrarlos, porque hay algunos estados que no lo van a poder hacer por sí mismos. Y es la realidad. Es la realidad. Yo podría reclamarle, los alemanes podrían tener un evento de desastre y lo podrían solucionar el propio Estado por sí mismo, sin necesidad de los privados, sin necesidad de la sociedad civil, por sus propios recursos. Pero esa no es nuestra realidad. Por lo tanto, una de las primeras cosas que este Estado, este país debe hacer es fomentar la gobernanza, el diálogo democrático, el territorio. El marco de Sendai también dice la localidad. La localidad. En lo local está como la riqueza, el diálogo territorial, la mejora del diálogo territorial. Por lo tanto, el marco de Sendai dice donde el Estado tiene que hacerlo, que lo haga. Donde el Estado no puede hacerlo, se recomienda hacer gobernanza, se recomienda hacer acciones territoriales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Porque, y respondo a lo que dice Jorge, quizás nuestro Estado, el Estado chileno, no tiene la capacidad para hacerse cargo 100% de la matrícula del alumno. No puede hacerse cargo 100% de la gestión del riesgo de desastre, aunque lo quiera. Lo hablábamos con Josué en la reunión el otro día. ¿Cuántas personas trabajan en la ONEMI para la región de Valparaíso? ¿Saben? 3 o 4.
14 para la región de Valparaíso, 14 personas. ¿Qué es eso? Es un pequeñito, hay una ley de protección civil, vamos a seguir escalando, pero que aún no se implementa. O sea, estamos avanzando, lento, sí. Nos gustaría que fuese más rápido, obvio. Nos gustaría a nosotros, a mí que me gusta la gestión del riesgo, me gustaría que se destinara, no sé, 10.000 millones de dólares para la gestión del riesgo. Sí, pero no, estoy soñando. Son cosas que y al final uno tiene que ir también transparentando, sobre todo con ustedes que están trabajando en gestión de riesgo de desastre. Continúo. Marco de Sendai. La Agenda para el Desarrollo Sostenible, que también plantea esto a nivel global. También se juntan todos los países y crean esta Agenda de Desarrollo Sostenible que todos la conocen. Y a nivel nacional, ¿bajo qué alero estamos? Estamos bajo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de Energía, del Ministerio del Interior, la ONEMI. Estamos bajo el Plan Estratégico Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio del Interior de la ONEMI y el Plan de Emergencias 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esos son las políticas y planes nacionales que en el fondo rigen la gestión del riesgo de desastre, para que se tenga como cierta claridad. Y luego, el marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Con qué nosotros trabajamos al final? Porque tenemos estas políticas, estos marcos, tenemos orientaciones, harta letra. Pero ¿cómo la articulamos? La articulamos a través ¿de qué? De la Constitución Política de la República de Chile. Los artículos 1, 2, 8 de la Ley 18.575, que habla sobre la Constitución General de las Bases Generales de la Administración del Estado, la Constitución de los Comités de Operaciones y Emergencia, los famosos COE del 2002, la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior, de cómo se organiza el sistema de gestión de riesgo a nivel interior. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Saben quién es el responsable de la gestión del riesgo de desastre a nivel de interior del Estado? La palabra lo dice. El ministro del Interior. ¿Se acuerdan cuando quedó la escoba en Concepción? ¿Ya? ¿Quién era el responsable administrativo? El subsecretario del Interior y la directora de la ANEMI. ¿Se acuerdan que fueron imputados por eso? Ya, la ley lo establece así. O sea, el Ministerio del Interior, a través de subsecretario del Interior. ¿Cómo se llama el subsecretario del Interior actual? Uvilla. Él es responsable, con nombre y apellido. ¿Cierto? El anterior, todos se acuerdan del anterior, ¿no? ¿Cómo se llama? Aleo y se va el conocido. Aleo. Ellos son los responsables. Por ley, porque él tiene la responsabilidad administrativa. Luego, en la ley, nosotros también nos regimos a nivel regional. En el caso de las regiones, que tiene una responsabilidad administrativa con la gestión del riesgo, con los problemas de desastre, es el intendente. El intendente asume el cargo y asume el paquete completo con todos los problemas, con todo lo bueno y con todo lo malo, es el intendente. La nueva ley, que es la ley de gobernadores regionales, ¿sí? Gobernadores regionales, no le entrega todas las facultades administrativas al gobernador, solo las políticas. Por lo tanto, el Estado, a través del presidente de la República y un delegado presidencial, en el fondo, van a ser como los responsables de estos temas. Es una cosa medio extraña, pero ahí está. Y luego, a nivel provincial, ¿quién es el responsable? El gobernador, la gobernación. ¿Ah? No, es que este es el modelo del caso general. Y el comunal es la ley orgánica constitucional de municipalidades, que el alcalde tiene pocas responsabilidades por la ley, pero sí es el encargado de velar por el cumplimiento de toda esta estructura. Entonces, recapitulo. ¿Es complejo el sistema? Es complejo. Hay una escala internacional, buenas intenciones, declaraciones. Léanse el marco de Sendai, es precioso. Es como vivir en el Edén. Aterrízalo a la realidad. ¿Cuáles de todas esas acciones que establece? Establece una serie de acciones, objetivos. ¿Cuántas se cumplen? Yo evalué el caso italiano, en el de Yogo.
el Estado italiano dijo que en todas sus declaraciones, para que uno vaya a cachar, en todas sus autodeclaraciones dijo que ellos habían cumplido el 90% del marco de acción de Yogo. Terremoto del Áquila, terremoto de Amatrice, 2009-2016. Evaluación de la implementación. ¿Cuánto lograron? De verdad, no lo que ellos autodeclararon. 30% el cumplimiento del marco de Yogo. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que en el marco de Sendai estén haciendo lo mismo, estén cumpliendo ya no el 30, el 40. Y si yo voy a nivel nacional, a nivel de Chile, y evalúo, pesco el marco de Sendai, tiene una lista de cuestiones, indicadores. Y yo digo, ¿cuánto de todo esto cumple el Estado chileno? ¿Podría decir que el 100%? No. Entonces, por eso el esfuerzo es un poco más allá. Incluso el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo aquí es parte de lo que promueve el marco de Sendai. Y baja de la escala del marco internacional al marco nacional, y después hay que darle una función ejecutiva. La función ejecutiva la damos juntándonos con los alcaldes, en la reunión con la gobernación, articulándonos con las fuerzas de las instituciones públicas, con carabineros, con el ejército, y las acciones privadas las hacemos con las empresas que participan. O sea, estamos cumpliendo nosotros un marco normativo y una estructura, pero las necesidades son infinitas y a veces uno no puede cumplirlas todas. Perfecto. Este es el organigrama, ahí está. Chuta. ¿No le gustó? ¿Le hablaste muy fuerte? ¿Sí? El organigrama: la presidencia, el Ministerio del Interior, la Intendencia Regional, el Gobierno Provincial, la Municipalidad. ¿Cuáles son los ámbitos? Prevención, respuesta. La ONEMI, a nivel del Ministerio del Interior. La ONEMI tiene constituidos los comités de protección civil, los comités de operaciones de emergencia. La representación nacional en la provincia y en la región la tiene la Dirección Regional de la Protección Civil, que no sé si está operativa en esta región. ¿Sí? A través de la ONEMI, ¿cierto? Tiene los comités de protección civil, los comités de operaciones de emergencia, y la representación provincial, la Dirección Provincial de la Protección Civil, que es el Josué. Y aquí dice bien rimbombante, la Dirección Provincial de Protección Civil, pero es el Josué, ahí está el Josué. Entonces, ven los desafíos que tenemos, ¿no? Josué es porque eres solito nomás, ¿no? Porque el Comité de Protección Civil, el Comité de Operaciones. Nosotros deberíamos ser el comité de operaciones o el comité de gestión para la reducción del riesgo de desastres. También se debería tomarse este espacio. ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar en esos espacios? La municipalidad. ¿Cuántas municipalidades tienen protección civil? Vino la gente Quillota hoy día, ¿no? Ahí está. Una. El resto tiene oficinas de emergencia, que lo hacen con todas las ganas y con todo el amor posible, pero en la realidad la dotación de recursos, la infraestructura, el equipamiento. O sea, nosotros estamos hoy día en un hito fundacional. Lo que estamos haciendo en Chacabuco y lo que estamos haciendo en Quillota es crear esto de verdad. Si esto no existe, es la realidad. Repito, los marcos internacionales, los marcos nacionales que ya los vimos. Ahora, con todos estos antecedentes, ¿cuál es el alcance de un plan de coordinación para la provincia? Es todo lo que tenga que ver con gestión de riesgo de desastre nace de este grupo de filósofos que está aquí, ¿cierto? De nosotros, de todos nosotros parte, de todos nosotros le vamos a tener que meter cerebro a esta cuestión, porque si no, efectivamente vamos a seguir. Josué tiene que tomarse de nosotros, porque en el fondo Josué es el encargado de todo esto a nivel provincial, pero hoy día la mirada es que hay un equipo más grande, que es esta mesa.
que tiene distintas visiones, lo que plantea Andrés, lo que plantea Sandra, lo que plantea el sector público, el sector privado, pero todos somos al final responsables de la gestión del riesgo a nivel territorial. ¿Cuál es nuestro alcance? Toda la provincia de Quillota. ¿Dónde? Antes, durante y después. Nosotros somos como los diseñadores, como que estamos diseñando el proceso. Ahora, la evaluación, que esto tenga un impacto, se va trabajando como en función también de las alianzas que tenemos con la gobernación, con los municipios, lo que puede hacer el Estado en esta materia, cómo lo fortalecemos. Estamos nosotros insumando este proceso. ¿De qué se trata? El plan propone un esquema de organización territorial que contribuye a la reducción del riesgo de desastre en la provincia a través de una serie de etapas y tareas específicas que ayudarán a enfrentar de mejor manera situaciones de emergencia que afecten al territorio, abarcando tanto las etapas previas y posteriores al evento. Todo ese ciclito que miramos acá atrás es para diseñar un plan, para comprender dónde va cada acción y dónde se debe hacer, o dónde se debe fortalecer, o dónde se debe generar los apoyos. ¿Cuál es el enfoque? Se va a basar en el enfoque de gestión de riesgo, considera solo 3 macroetapas que básicamente abarcan situaciones previas, durante y posteriores a una emergencia. En concreto, preparación, respuesta y recuperación. Aquí hay algunos ejemplos que ya lo habíamos visto. ¿Cuándo se aplica este plan? Este plan se lleva a cabo en diferentes etapas de la gestión del riesgo. ¿Ya? Sus acciones dependerán de la fase que sea necesario activar en los diferentes niveles de impacto en los que se encuentra el territorio. Estos niveles están relacionados directamente con 2 factores: los recursos necesarios y las coordinaciones necesarias. ¿Ya? ¿Qué recursos tenemos y qué coordinaciones necesitamos? Nada más. Importante, considerar que aun cuando no se esté bajo un evento riesgoso, o sea, una situación riesgosa, el plan se encuentra activo de manera permanente en su etapa de preparación. O sea, siempre listos, como los Boy Scouts. Aunque no tengamos una situación de emergencia, no tengamos un problema, pero tenemos un diseño, tenemos algo que nos permite darle una base para la gestión del riesgo a nivel provincial. Y aquí están las etapas, nuevamente: etapa previa de preparación, etapa de respuesta y etapa de recuperación. ¿Quiénes participan en el plan? Según lo indica el Plan Nacional de Protección Civil, la responsabilidad en gestiones de materias de protección civil es de las autoridades correspondientes al nivel administrativo del Estado. Es decir, a nivel provincial es el gobernador. Eso dice la ley. Y la coordinación a nivel regional, provincial y comunal es responsabilidad de los directores de protección civil y emergencia respectivos. Eso es. En este caso, la responsabilidad y coordinación recae en la gobernación de de Quillota, esto es de la presentación anterior, en particular a la autoridad provincial. Actores que articulan el plan, además de la gobernación, ya mencionaba anteriormente, este plan está integrado por las municipalidades de la provincia de Quillota, todas las municipalidades, además de una variedad de instituciones, organismos y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Con respecto a las responsabilidades, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay una situación que está gatillada por entes privados? Por ejemplo, en el sur, cuando hubo un incendio, se gatilla y supongamos que todo el incendio fue en una protección privada, pero abarcó mucho terreno. ¿Qué pasa con las responsabilidades del gobierno ahí? ¿Qué pasa cuando ese tipo de desastres empiezan a dañar cuestiones que son... Es que en el derecho constitucional, en el fondo, que algo, no soy experto en eso, pero el Estado también es el que establece las reglas del juego para las empresas, es el que a través de la ley norma las empresas. Por lo tanto,
responsabilidad del Estado, Claro. ¿sí? Esa es la... Generalmente pasa, no sé, esto es ¿se han dado cuenta de que hay gente que demanda al Estado por una situación de una acción de un privado? ¿Se han dado cuenta? Ya. ¿Cuándo la demanda y por qué la demanda? ¿Se han fijado en eso? ¿Cuándo la demanda? Cuando el Estado no cumplió su rol fiscalizador. Porque su rol es la fiscalización, porque establece el paraguas, la norma, y le dice, usted debe cumplir esto. Le da el checklist, le da la aprobación, le dice, usted ejecute. Hoy día actualmente el sistema es mucho más complejo. Anteriormente era a través de permisos sectoriales, donde las empresas o las entidades pedían un permiso a la cartera correspondiente al ministerio, y ahí había una tramitación interna, se le entregaba una resolución y podía ejecutar el proyecto. ¿Ya? Eso era antiguamente. Hoy día es absolutamente... las empresas tienen que hacer cumplir toda la normativa, tienen estándares súper altos, tienen que hacer una serie de instancias como de mitigación. Hay dos historias de Chile, ¿eh? Es interesante esto. Hay una historia antes de la normativa ambiental y hay una historia después de la normativa ambiental. Generalmente, no quiero meterme en este tema porque siempre es complejo, pero generalmente cuando uno revisa las nuevas prácticas de las antiguas prácticas de las empresas grandes, se da cuenta de que tenían sus propios estándares. Las que venían desde afuera, empresas que, no sé, que venían de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, de países desarrollados, tenían esos estándares. Pero una empresa que era chilena, que tenía sus propios estándares nacionales, si uno las evaluaba como decía, ¿a quién cumple más la ley? Siempre eran los extranjeros que cumplían mejor la ley, la verdad. Y los chilenos eran los que, ahí entre la típica, ahí entre lo legal y lo ilegal, así como el dicho chileno, entre la cuerda ahí siempre, eso era real. Entonces cuando uno hace un análisis de impacto posterior a la ley, anterior a la ley, se va a dar cuenta quién cumplía y quién no cumplía la normativa. Después, con la entrada en vigor de la ley ambiental, lo que se hace, se crean sistemas. La resolución de calificaciones, la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental, que establece dos paraguas para que las empresas, tanto nacionales e internacionales, cumplan con ciertas normativas en todas áreas de riesgo, de temas de agua, el tema de emisiones, y es súper complejo. Se demora, ¿cuánto? ¿6 años, 7 años sacar una resolución? ¿Más o menos? No, bueno. 7, 8 años. Depende. Sí, 7, 8 años. No, 2 años no, o sea, una chiquitita. Estoy hablando de empresas que... Te demoráis un año en hacer el estudio de impacto ambiental, después 8 años la presentación. No, y los permisos son como 8 años. Para que salga recién la resolución. De hecho, Ya estamos obsoletos. De hecho, con el cambio de normativa, por eso digo que es bien interesante entender el proceso, porque a veces uno no lo entiende a cabalidad. Pero el cambio de normativa ha establecido, a mi parecer, mejores garantías para temas de gestión de riesgo. Ahora, la que tú planteabas anteriormente, ¿existe la fiscalización así como óptima? Eso es algo que solucionar. Se está haciendo, ya se tiene que dotar al Estado de eso, pero es una discusión larga, ¿ya? Pero en nuestro caso, lo que nos corresponde a nosotros es articular con las municipalidades de la provincia, articular con la gobernación, articular con los actores de la sociedad civil y con todas las empresas privadas y con todos los actores que participan en el territorio. Dicho eso, nos vamos a tomar un break ahora. Y creo que es adentro igual, ¿cierto? Sí, no, en el mismo lugar, así que nos juntamos a las 12 acá, por favor. Las 12:05. ¿Ya?